¿Cómo están mis queridos alumnos? Aquí nuevamente está la tía Jenny Godoy y vamos a seguir tratando la cuarta unidad sobre la materia y sus cambios. Y para esto también continuaremos utilizando nuestro texto del estudiante de Ciencias Naturales de sexto básico. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación. En la materia y sus cambios estuvimos viendo los estados de la materia, líquido, sólido, gaseoso, cómo está conformado, que recuerden que estaban conformados con pequeñas partículas y estas partículas tenían sus características. También hablamos sobre la energía cinética, la energía térmica. Y en síntesis, ¿qué vamos a realizar ahora en nuestro texto en la página 124? A continuación te presentamos una tabla que te permitirá comparar lo que ocurre con la energía cinética, las fuerzas de atracción y la distancia que hay entre las partículas cuando una sustancia libera o absorbe energía térmica. La energía térmica, recuerden que está relacionada a la temperatura. Aquí tenemos una tabla. ¿Qué ocurre con la energía cinética de las partículas? La del movimiento, recuerden, al absorber energía térmica, el movimiento de las partículas aumenta y cuando libera energía térmica, cuando libera temperatura, el movimiento disminuye en estas partículas. ¿Qué ocurre con la fuerza de atracción entre las partículas? Cuando absorbe energía térmica, la fuerza de atracción disminuye. O sea, no hay tanta fuerza de atracción. Y cuando libera temperatura, libera energía térmica, aumenta. La atracción es mucho más fuerte entre ellas. ¿Qué ocurre con la distancia que existe entre las partículas? Cuando absorbe energía térmica, aumenta, es decir, se separan unas de otras. ¿Ya? Cuando hay mayor temperatura, las partículas se separan. Y cuando hay liberación de energía térmica, se juntan. ¿Qué cambios de estado se pueden producir? De sólido a líquido se produce la fusión. Cuando absorben energía térmica, del líquido al gaseoso se produce la vaporización. Y cuando pasa de un estado sólido inmediatamente al gaseoso, se produce la sublimación. Recuerden acá que de un sólido pasa directamente a gaseoso, no pasa por el estado líquido. Cuando se libera temperatura, se libera energía térmica, de líquido a sólido se produce la solidificación. Cuando pasa de gaseoso a líquido se produce la condensación. Y de gaseoso a sólido, la sublimación inversa. O sea, pasa de gaseoso, de ser un gas, pasa inmediatamente a ser sólido. Es lo mismo que en el otro caso de la sublimación, que no pasa por el estado en la sublimación inversa, tampoco pasa por un estado líquido. Aquí tenemos unos ejemplos de partículas. Aquí podríamos hablar que estamos hablando de que absorbió energía térmica, porque la energía cinética, el movimiento, aumentó. ¿Qué ocurre con la fuerza de atracción? Se están separando, o sea, disminuye la fuerza, no están tan juntas. ¿Qué ocurre con la distancia que existe entre las partículas? Aquí podríamos decir que se separan. ¿Ven? Están todas separadas. Una pregunta que ustedes deben responder en este tema, en la página 124, es ¿cómo podrías representar lo que ocurre con la energía cinética durante el cambio de estado líquido a sólido y de gaseoso a líquido? Esto es lo que ustedes deben responder en su cuaderno. Continuamos con la página 124. Aquí tenemos una actividad donde debemos analizar una situación y responder en nuestro cuaderno. ¿Qué es lo que debemos analizar? Emilia pidió ayuda a su mamá para realizar una experiencia en la cocina de su casa que le permitiera reconocer un cambio de estado. Para ello,
consideró los siguientes pasos. Paso 1. Colocó un cucharón en el congelador de su refrigerador por varios minutos. Paso 2. Llenó la tetera con suficiente agua y comenzó a calentarla en la cocina. Paso 3. Al salir vapor del agua desde la tetera, Emilia sacó el cucharón del congelador y lo acercó a la tetera. Y paso 4. Luego trasvasijó el agua caliente de la tetera a una cubeta y después de un tiempo lo dejó en el congelador de su refrigerador. ¿Qué debemos responder? A. ¿Qué cambios de estado pudo observar Emilia y por qué? B. Representa los cambios de estado experimentados por el agua. Aquí pueden dibujar. C. ¿Reconoces alguna de estas transformaciones experimentadas por agua en eventos que ocurren en la naturaleza? Piensen, ¿dónde podríamos reconocer estas transformaciones del estado del agua, ¿ya? En la naturaleza? ¿Qué precauciones debió tener Emilia al trabajar con calor? Señala 2. Debemos tener precauciones. ¿Cuáles son las precauciones que Emilia debía tener para poder trabajar con calor? Estas 4 preguntas ustedes las responden en su cuaderno. Página 126. Una actividad de estrategia. ¿Cómo registrar resultados en un gráfico? Ustedes anteriormente, en los años anteriores, han trabajado ya con gráficos registrando datos. Antecedentes. Las sustancias líquidas cambian al estado gaseoso una vez que absorben calor. Sin embargo, no todas ellas lo hacen en el mismo tiempo. La siguiente tabla contiene el registro del tiempo que demoraron en cambiar de estado 3 sustancias líquidas. 5 ml de cada una, que esto es más o menos como una cucharadita, que fueron expuestas a temperatura ambiente. ¿Qué es temperatura ambiente? Que fueron puestas a la temperatura normal en la que estamos. Las mediciones fueron realizadas a la misma hora cada día. Evaporación versus tiempo. Sustancias, tengo agua destilada, alcohol y acetona. Aquí registramos los días en donde se experimentó la absorción de calor y cómo se evaporó esta sustancia. Por ejemplo, el agua destilada, el día 1 tenía 5 ml, en el día 2 4.4 ml, en el día 3 3.6 ml, día 4 2.7 ml, día 5 2 ml. El alcohol, en el día 1 también comenzó con los 5 ml, el día 2 3,75, día 3 2,5 ml, día 4 1,25 y en el día 5 ya no había alcohol en el recipiente. Tenemos la acetona, que también comenzó con 5 ml, al día 2 2,5 ml, día 3 1,25 ml, en el día 4 y en el día 5 ya no se registraba acetona. ¿Qué podemos decir acá? Mirando solamente estos datos, ¿qué es lo que se demoró más en producirse el estado gaseoso, que se evaporara o se produciera la vaporización de esta sustancia? Mirando a simple vista, el agua destilada al día 5 todavía contenía ml y fue la que se iba evaporando más lento. En cambio, la acetona solamente se demoró 3 días en producirse el cambio y es la que se evaporó mucho más rápido. Aquí tenemos un gráfico que después en las páginas, en la diapositiva siguiente, vamos a trabajar. Ahora, dentro del vocabulario, ¿qué es lo que es registrar? Registrar es guardar, anotar y reproducir información en un formato determinado, escrito, audiovisual, sonoro, etc. Ahora vamos a hacer este trabajo y vamos a responder, como esta niñita, vamos a responder en este cuaderno. Paso a paso. Esto es la página 126. Registra esta misma información en un gráfico de líneas.
Guíate por los pasos descritos a continuación. Paso 1. Identifica lo que debes registrar. ¿Cuáles son las variables dependientes e independientes en esta experiencia? La variable dependiente son los ml de la sustancia, el volumen de la sustancia. Y la variable independiente son los días. ¿Qué variables deben ubicar en el eje horizontal X y en el eje vertical Y? Recuerden que horizontal es así y vertical es así, ¿ya? Entonces, este es el eje X y acá, este es el eje Y. En el eje X, en el horizontal, debemos ubicar los días. Y en el eje Y, acá debemos ubicar los milímetros de sustancia, la cantidad de sustancia que teníamos. ¿Qué título le pondrías a este gráfico? Ustedes van a crear un título para el gráfico que vamos a representar. Paso 2. Guarda la información en el formato escogido. Revisa nuevamente los datos registrados en la tabla y determina la rapidez de evaporación de cada sustancia. Representa los resultados a través de un gráfico de líneas. Utiliza un color diferente para cada sustancia. Aquí tengo 3 distintos colores. Primero, vamos a colocar nuestro título, evaporación versus tiempo. Acá están los milímetros de la sustancia, ¿ya? La cantidad de sustancia. Se supone que todos eran 5. Acá tenemos los días, día 1, día 2, día 3, 4 y 5. En el mismo día, las sustancias tenían la misma cantidad, ¿cierto? 5 ml. En el día 2 ya se notó una diferencia. Y ya podemos notar cuál es la que demora más en evaporar y cuál demora menos. En el día 3 seguimos viendo una diferencia. Día 4 y día 5. El verde, recuerde que es la agua destilada. Aquí vamos viendo que el agua destilada demoró más en evaporar y el día 5 aún continuaba agua en el recipiente. Este color de aquí, medio rojizo, es el alcohol. Hasta el día 4 registramos alcohol en el recipiente. Y acá, en este celeste, tenemos la acetona. La acetona solamente registró hasta el día 3 y fue la que más rápido se evaporó. ¿Qué puedes concluir respecto de la rapidez con la que se evaporan las 3 sustancias analizadas? Esto lo deben responder en su cuaderno. Ahora vamos a aplicar en la página 127. En una hoja cuadriculada construye un gráfico de barras que representa el punto de ebullición de distintos líquidos. Considera los pasos descritos en esta actividad. Aquí tenemos esta tabla y esta tabla la van a llevar a un gráfico también de líneas. Esto lo van a realizar en su cuaderno. ¿Qué título le pondrías al gráfico? Lo deben colocar. Y dentro del glosario, ¿qué es lo que es un punto de ebullición? Temperatura específica en el cual un líquido pasa al estado gaseoso a una presión determinada. Todos los líquidos no alcanzan, no hierven, se puede decir, o no alcanzan su punto de ebullición a la misma temperatura. Por ejemplo, el agua alcanza la ebullición a los 100 grados, el etanol a los 78, el benceno a los 80 y el mercurio a los 357 grados. Es el que necesita mayor cantidad de temperatura para llegar al estado de ebullición. Muy bien, lo hicieron excelente, súper bien. Niños, recuerden que no salir de casa, lávense bien sus manitos, que estén muy bien. Nos vemos la próxima clase, ¿ya? Si tienen alguna duda, me escriben a jenny.godoycavieres@colegioebm.cl. Recuerden enviar sus guías de trabajo a mi correo, ¿ya? Especificando su nombre y su curso. Que estén muy bien, nos vemos. Chao, chao.